Bien, muchachos, en este corto video lo que les voy a dar son unas indicaciones acerca de los puntos que hay que poner atención al estudiar este tema, principalmente la estructura de la flor y el proceso de fecundación. Entonces, en lo que ustedes vayan leyendo y en estos apuntes que les he ido dando, entonces el primer punto donde hay que poner atención es en la estructura de la flor. Entonces recordar que la flor es un tallo modificado para la reproducción, ¿verdad? Que es un tallo corto, un brote corto, un brote especializado que tiene crecimiento limitado y que tiene partes masculinas y femeninas si la flor es bisexual, o que puede estar separada en flores tanto masculinas como femeninas por aparte. Eso va a depender de la especie. Entonces, conceptos importantes: recordar bien qué son los sépalos, qué son los pétalos, qué son los estambres, qué son los carpelos, la parte masculina y femenina respectivamente, los sépalos, ¿verdad? Y que son estas hojitas verdes de acá, y los pétalos, que son los coloridos, ¿verdad? Y como la unión de los pétalos y los sépalos forma el perianto. Bueno, todos esos conceptos son importantes. El concepto de pedúnculo o receptáculo, que también se llama tal. El perianto, que son, como ya les decía, la unión de las partes no reproductivas, cáliz y corola, que es de qué está hecho el cáliz, de qué hecho está la corola. De hecho, ya ustedes eso lo conocen, ¿verdad? Entonces, que le pongan atención a todos estos términos, que también los pueden leer del libro de texto que estamos utilizando. Todos esos términos están ahí. Lo que quiero es que vean cuáles son los términos más importantes. El concepto de corola, el concepto de adnación, es decir, coalescencia. Hay flores en las cuales los sépalos o los pétalos están unidos, fusionados. Eso se llama adnación o coalescencia, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es una flor sin sépala? O gamosépala, que es aquella que tiene los sépalos fusionados, y que es una flor sin pétala o gamopétala, que es aquella que tiene los pétalos fusionados, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de clasificar a las flores, que si flores simples, que si flores compuestas, que si flores masculinas, que si flores femeninas, que si flores regulares, que si flores irregulares, que si flores completas, que si flores incompletas, que si flores sin pétalas, que si flores sin sépalas. Todos esos conceptos es importante que pongan atención. Aquí les puse algunos ejemplos de corolas polipétalas y otras de gamopétalas, ¿verdad? Donde están pues unidos y fusionados. Se ve claramente cuando una flor es sin pétala y cuando es polipétala. Aquí vienen algunos ejemplos también de los tipos de flores, los tipos de corolas en una flor, ¿verdad? Y más o menos que si la forma, que si es bilabiada, que si es amariposada, que si es en forma de campana o campanulada, que si es hipocrateriforme, ya sea actinomorfa o zigomorfa, que ahorita por ahí viene ese concepto también. Bueno, son ejemplos de diferentes tipos de corolas. En el libro vienen mucho más, pero creo que estos son los principales, entonces por eso llamarles la atención a centrarse en los principales, ¿verdad? Aquí tenemos cáliz policépalos, es decir, los sépalos separados, y aquí se ve claramente cuando el cáliz está unificado, está fusionado, tiene esa unión, se ve perfectamente. Aquí, en cambio, este está bien separado, es policépalo, aquí es gamosépalo porque está unificado. Entonces, simplemente para que sepan cómo reconocerlos, que si ustedes ven una flor y entonces puedan reconocer qué tipo de flor es. El concepto de tépalos, ¿verdad? Cuando no se diferencian entre sépalos y pétalos, sino que hay un solo tipo de estructura. Ven aquí, yo puedo diferenciar entre pétalos y sépalos, pero aquí todos se ven como iguales, entonces esos son tépalos, que son típicos de las amariliáceas y las liliáceas, por ejemplo. Entonces, también el concepto de que una flor puede ser heteroclamidia si los dos verticilos, es decir, los dos grupos de estructuras del perianto son diferentes, o homoclamidias si son iguales. En las homoclamidias, entonces tendríamos tépalos, ¿verdad? El periantio que tiene así tépalos se llama perigono. ¿Ve? Todos esos son términos que nada más que identificar, por eso le estoy diciendo los más importantes: calipolicépalo, corona polipétala, el androcépalo, la parte masculina, la unión de todos los estambres, el gineceo, el conjunto de todos los carpelos. Vean que una flor puede tener un carpelo o puede tener más, y esos carpelos pueden estar más o menos separados, más o menos unificados, que en el carpelo se forman las megásporas. Aquí vemos, por ejemplo, la teoría de cómo evolucionó el pistilo, ¿verdad? La parte femenina de la flor, porque al inicio eran hojas que tenían los óvulos en los bordes. En realidad, recuerden que las flores son brotes, ramas y hojas modificadas. Aquí lo vemos muy bonito también, y vean que en el pistilo, en el ovario, va a estar
En algunos libros dice óvulo, ¿verdad? Pero en realidad la ovocélula sería esta central de aquí, pero en algunos libros dice que todo esto es óvulo o que todo esto es el saco embrionario o que todo esto es el reducto seminal, bueno, el rudimento seminal, todo eso es lo mismo, ¿verdad? Podemos llamarlo de esas mismas maneras. Entonces lo importante es ver la estructura que él tiene. Aquí nos hablan de estos conceptos, que el gineceo apocárpico, cuando están separados los carpelos, o sincárpico, cuando está unificado, cuando los carpelos están unificados. Entonces esos conceptos también que les pongan atención. La parte femenina de la flor, ¿verdad? Estigma, estilo y ovario, que son las 6 partes del pistilo, ¿verdad? Luego viene el concepto de la placentación, que es cómo se unen esos sacos o esos óvulos, esos sacos embrionarios, la manera en que se unen a la pared del ovario. Entonces, que si son axilares, marginales, centrales, apicales, basales, aquí está bien definido. Entonces, eso también es importante conocerlo. Las partes de la antera, de la estambre, que tiene filamento y antera, ¿verdad? Y como esa antera tiene 2 mitades que se llaman tecas, y adentro de cada una de esas tecas hay 2 cavidades llamadas sacos polínicos, que es donde se van a formar los microgametofitos, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí. Aquí está una teca, y aquí está, en esta teca hay pues 2 sacos polínicos donde se va a formar el polen. Aquí vemos la formación del polen desde el microsporocito, que es diploide, hasta que pasa por meiosis y forma grupos de 4 micrósporas. Cada una de estas micrósporas se va a transformar en un grano de polen, que es el gametofito masculino. Vean que el polen es el gametofito masculino. Y el polen va a tener un núcleo vegetativo y una célula generativa. Luego, cuando el polen va a llegar al pistilo, va a comenzar un tubo polínico, a formarse un tubo polínico. Y ese tubo polínico va a llevar 3 núcleos. El núcleo vegetativo, que es este, y este núcleo, la célula generativa, va a generar 2 núcleos masculinos, o núcleos espermáticos, que es lo mismo. Entonces, estos conceptos aquí que acabamos de ver, de cómo se dividen, que va formando tetras de microsporas y que de cada microspora va a salir el grano de polen, que sí es un gametofito masculino, y aquí la estructura del polen, ¿verdad? Vean que ese polen va a tener la célula germinativa, el núcleo vegetativo, va a tener un gran citoplasma y va a tener 2 cubiertas. La intina es la pared interna y la pared externa más gruesa y ornamentada se va a llamar exina. La exina va a tener poros, ¿verdad? Que es por donde va a salir el tubo polínico. Bueno, todo eso está aquí, son conceptos que ustedes ya han visto de su libro. Los tipos de organización del androceo, ¿verdad? Que si es didínamo, que tiene dos tamaños diferentes, que si es epipétalo, porque corresponde cada estambre a un pétalo, que si es heterostémono, que si es, bueno, estos son los principales y se los puse aquí porque son los mismos que ya ustedes vieron en el libro de texto. Entonces, por lo menos los básicos, que cuando están fusionados al pistilo, que son ginándricos, ¿verdad? Que si están fusionadas las anteras, que son cinegésicos, didelfos porque tienen 2 longitudes, uno de una longitud, otro de otra, monodelfos porque están todos fusionados entre sí. Bueno, esos conceptos son importantes. Estambres sinándricos, fusionados en toda la longitud, estambres cinegésicos, ya los definimos. Bueno, aquí les puse otra vez los tipos principales, podemos poner muchos más, pero el objetivo de este video guía es ver cuáles son los conceptos fundamentales. Bueno, también que podemos clasificar a las flores de muchas maneras, también que si la flor es masculina, femenina o hermafrodita o bisexual, porque tiene los 2 órganos, el masculino y el femenino, que es una planta dioica, que tiene flores masculinas y femeninas en plantas separadas, monoica cuando las flores masculinas y femeninas están en la misma planta, y monoclina cuando la planta tiene flores bisexuales, o sea, hermafroditas. Bueno, todos esos conceptos sí son importantes. También que podemos clasificar a las flores en perfectas, imperfectas y neutras, las neutras como las que tenemos en la hortensia, hacia los lados de la inflorescencia, que son flores que han perdido por algún problema de desarrollo, pierden la capacidad reproductiva, pero las centrales las conservan. Entonces las que no se reproducen son flores neutras. Imperfecta cuando le falta el gineceo y la flor es masculina, o el androceo y es femenina. Y la flor perfecta sería la bisexual hermafrodita, la que tiene las 2 partes. Bueno, también que las monocotiledonias tienen flores de 3 en 3 partes o múltiplos de 3, en cambio las dicotiledonias de 4 o 5 piezas o múltiplos de eso. Y aquí volvemos a repasar las diferencias entre diferentes estructuras de las plantas monocotiledonias y dicotiledonias. Que también podemos decir que las flores también las podemos llamar completas o incompletas, completas si tienen todos los órganos presentes, incompletas si le falta alguna,
Por ejemplo, una flor sin perianto es una flor desnuda, como esta que vemos aquí. Una flor sin corola es una flor a pétala, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Esos tipos, todas son clasificaciones posibles. Otra clasificación, que si las flores son regulares o irregulares. Las regulares o actinomorfas tienen varios planos o radios, yo los puedo dividir en partes iguales. En cambio, las zigomórficas no tienen más que una mitad, digamos, podemos partirlas a la mitad, entonces también las llamamos asimétricas, ¿verdad? Las zigomórficas o irregulares tienen simetría dorsiventral. Las flores que son totalmente asimétricas no tienen ninguna simetría. Entonces, estos conceptos sí son importantes que los tengan, ¿verdad? La estructura del rudimento seminal, y ahí les voy a pedir que vean bien esta estructura. Entonces ven que ese rudimento seminal, ¿verdad? Tiene un micropilo, que es el punto donde llega el tubo polínico. Va a tener aquí un aparato filiforme, y vean que aquí hay dos células que llaman sinergias, que están rodeando a la oocélula. Esta es en realidad la oocélula. Esta célula central va a tener dos núcleos polares, y después van a estar las células antipodales o las antípodas. Cuando llega el tubo polínico, entonces va a, bueno, esto es la misma estructura de cómo se forma la megáspora, ¿no? Esa megáspora o saco polínico. Estas son fotos para observar aquí muy bonitas, esas mismas estructuras que estamos hablando. Y como cuando llega el tubo polínico va a llegar al micropilo, y un núcleo va a fecundar la oocélula, y otro núcleo masculino va a fecundar aquí estos dos núcleos polares. Entonces este va a quedar triploide y va a formar el endospermo, que sirve como tejido nutritivo para el embrión. Aquí podemos ver que hay, y eso también lo pueden ver en el libro, que hay plantas que tienen un desarrollo de esa megáspora, megasporogénesis, que se llama monospórico, dispórico o tetraspórico, que es el más común, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que corresponde a estos que estuvimos estudiando. Bueno, que según la posición del ovario podemos hablar de flores hipóginas, epígenas o perígenas. Vean que todos estos son formas de clasificar la flor, que si son simples o compuestas, ¿verdad? Entonces cuando tenemos varias, decimos que tenemos una inflorescencia, que es un tallo sobre el cual se acomodan las flores en una flor compuesta, y esas inflorescencias compuestas pueden tener pequeñas hojillas de protección que llaman brácteas, o pueden no tener las brácteas, ¿verdad? Entonces tenemos flores simples, ¿verdad?, que tienen posición terminal o axial, y flores compuestas, como por ejemplo este girasol que estamos viendo aquí, que tiene flores linguladas y flores tubulosas, en este caso sobre un receptáculo, ¿verdad? Porque estos se llaman cabezuela o capítulo. Bueno, aquí están los principales tipos de flores compuestas que podemos tener. Y en el tema de la fecundación, pues bueno, como el tubo polínico comienza a crecer, con los detalles que vimos, hasta que llega a los óvulos, ¿verdad?, por el micropilo, y al llegar al micropilo se liberan los núcleos espermáticos o masculinos. Uno va a fecundar a la oocélula y el otro va a fecundar a los dos núcleos de la célula central, donde se va a formar, como dijimos, el endospermo. Y por eso esto se llama doble fecundación. Y la doble fecundación caracteriza específicamente a las angiospermas. Aquí lo vemos en fluorescencia, muy bonito el proceso de formación del tubo polínico. Las gimnospermas no tienen doble fecundación, solo las angiospermas. Y eso es algo importante de reconocer, ¿verdad? Esta doble fecundación, todo esto que les dije está aquí explicado. Todos se los puse ahí en detalle para que ustedes lo puedan ver. Y entonces, los tegumentos que recubren al saco embrionario, al óvulo se transforman en la cubierta de la semilla. Todo el rudimento seminal, ¿verdad?, que lo podemos llamar rudimento seminal o saco polínico, se va a transformar en una semilla después de la fecundación. La pared del ovario se va a transformar en un fruto, que es el otro tema que vamos a evaluar en este examen. Y entonces, después de que se han estudiado todos estos conceptos y los tienen claro, lo otro que tienen que hacer es, en el libro de la planta, en el capítulo de la flor, hay una sección que se llama polinización y fertilización de las flores. Eso se lo pueden leer para complementar sus conocimientos, ¿verdad? Pero todos los conceptos que vimos aquí son los fundamentales. Se los digo para que le pongan atención a este resumen, puesto que está muy difuso, muy largo en el libro de texto. Entonces, estos conceptos de acá, número 1, manejarlos, y número 2, leer la parte de polinización y fertilización de las flores. Y yo les puse unas fotocopias en el entorno del curso que se llaman complemento la flor. Ahí resumen mucho de esto que les acabo de decir, está muy claramente explícito. Con esto cubren este tema completamente.
Muchas gracias.